Personaje de terror de películas o literatura favorito. A ver, de literatura sin duda alguna, el monstruo de Frankenstein, la criatura, que no es Frankenstein, es la criatura. ¿Por qué? Porque no es malo. Ahora sí que es un absoluto producto de su circunstancia, ¿no? Es una víctima de sus circunstancias, porque no le quiere hacer daño a nadie, no es este monstruo que es malo porque por designio como el vampiro o el hombre lobo, sino que Frankenstein es verdaderamente, el monstruo de Frankenstein, la criatura, es verdaderamente una víctima. Es una víctima de las circunstancias, es una víctima de la incomprensión, es una víctima de incluso de las visiones de su propio creador. Y es un sujeto que es un personaje que hace el mal cuando no se da cuenta que lo está haciendo, ¿no? Entonces, me parece una figura enormemente trágica en ese sentido, y una figura trágica en el mundo del terror siempre es más entretenida que el malo. ¿Y por qué es malo? Porque es malo. No. El monstruo de Frankenstein, la criatura de Frankenstein, tiene muchas capas de personalidad, de motivaciones, de emociones, de exigencias para que el lector la comprenda. Parece una obra maestra de Mary Shelley, y en ese sentido es probablemente mi personaje de terror favorito de la literatura. Pero en el cine mi personaje favorito es Freddy Krueger, y es Freddy Krueger porque está dentro, es el monstruo que está dentro, no es un monstruo que está afuera. Cuando el monstruo está dentro, las cosas no pueden volver a como estaban. Si la historia de terror tradicional sigue el siguiente curso: están las cosas muy bien, llega un monstruo, lo rompe todo, lo destroza todo, lo pone todo de cabeza, patea la mesa y el tablero de ajedrez, vienen unos héroes, luchan, vuelve todo a lo normal. Ya, matamos al vampiro, ya se acabó. Matamos a Jason, bueno, luego lo reviven en la siguiente película, pero matamos a Jason, o a Michael, en el de Halloween. Drácula, lo matas. Drácula, un relajo extraordinario, una barbaridad en Londres, pero finalmente lo matan y ya todo regresa a la normalidad. Cuando el monstruo está adentro, no se puede regresar a la normalidad. Y esto ya lo había prefigurado, por supuesto, Edgar Allan Poe, y la imposibilidad del regreso a la normalidad la había planteado también con el horror cósmico Lovecraft. Pero en cine creo que es el personaje más acabado es Freddy. Freddy juega con tus miedos, juega desde dentro, juega con tus pasiones, con tus emociones, con todo lo necesario para que el monstruo seas tú mismo, ¿no? Entonces eso me pareció, desde que vi la primera vez la primera pesadilla en la calle del infierno, o en Elm Street, me encantó por eso.